la sustracción de un bien total o parcialmente ajeno. Entonces, el movimiento corpóreo será sustraer un bien de la esfera de dominio que se entiende le corresponde a otra persona. Ese es el movimiento corpóreo. Dentro de los delitos de patrimonio también se habla de la figura del robo. La pregunta es, ¿cuál es el movimiento corpóreo en la figura del delito de robo, doctores? A ver, ¿cuál es el movimiento corpóreo en la figura del delito de robo? En el hurto hemos dicho que consiste en apropiarse de un bien total o parcialmente ajeno. Y en el caso de robo, ¿cuál vendrá a ser el movimiento corpóreo? Si yo hago el marco de diferenciación, ¿en qué se diferencia el delito de hurto y el delito de robo? Ambos delitos son contra el patrimonio, es decir, el bien jurídico tutelado viene a ser el patrimonio. El despojo del bien ajeno, tomar sin consentimiento alguno, claro, pero ¿qué es aquel marco de diferenciador que yo encuentro, por ejemplo, entre la figura de lo que viene a ser hurto y entre la figura de lo que viene a ser robo? Es que en ambos se tiene como bien jurídico tutelado el patrimonio, pero en el caso de robo se tiene como bien jurídico tutelado la integridad también de una persona. En el caso de robo, aparte de la sustracción de un bien total o parcialmente ajeno, de por medio puede existir una violencia, ¿no? O puede existir una amenaza de por medio. Y el contexto de violencia es amplio, ¿no? Por lo general, en los casos del delito de robo, la violencia viene a ser física, es decir, la persona a quien le despojan de su bien patrimonial sufre pues una agresión física, lo golpean, lo avientan por el piso, ¿no? Y en muchos de los casos esto genera algún tipo de lesión que puede ser simple o incluso en muchos de los casos lesiones graves. Entonces, ese es el marco diferenciador. Pero todo eso se da a través del análisis del movimiento corpóreo que va a realizar una persona. Y así podríamos hablar de varios delitos, ¿cierto? Los delitos, por ejemplo, contra la libertad sexual, podemos hablar de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Analizamos, por ejemplo, dentro de ese movimiento corpóreo también lo que viene a ser el bien jurídico tutelado, ¿no? Y es que el contexto del bien jurídico tutelado viene a ser, pues, doctores, como les digo, un contexto bastante importante que esto luego nosotros debemos analizar y tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otros aspectos más nosotros podríamos evidenciar? Bueno, dentro de otros contextos más que nosotros podríamos ver, tenemos, por ejemplo, el artículo 106. El artículo 106 del Código Penal me habla de la figura de homicidio simple. Y en el contexto de homicidio simple me establece el que mata a otro, ¿cierto? En la figura del delito de homicidio simple me hace mención el que mata a otro. La pregunta es, porque estamos analizando movimiento corpóreo, ¿cuál vendrá a ser el movimiento corpóreo, doctores, en este marco delictuoso? A ver, ¿cuál vendrá a ser el movimiento corpóreo en el artículo 106? ¿Quién lo establece? ¿O quién me podría señalar cuál es el movimiento corpóreo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál vendrá a ser el movimiento corpóreo, doctores, en el caso del artículo 106? Y eso es un factor, a ver, claro, el que mata a otro, ¿no? Es este luego viene a ser el movimiento corpóreo, ¿no? La conducta que se realiza en ese contexto es obviamente de matar y eso está dentro del contexto que estamos señalando, ¿no? El que mata a otro. Entonces, el verbo rector, por ejemplo, en ese caso en concreto, será evidentemente matar, ¿no? Esa es la conducta que se reprocha, esa es la conducta que nosotros evidenciamos, eso es lo que se tiene en cuenta, ¿ya? Eso es lo que finalmente pues se analiza también dentro de ese contexto. Pero eso, dentro del análisis, como le decía, de la teoría, mira, del dominio del hecho, ¿no? Bajo el enfoque de la teoría del dominio del hecho. Pero si yo hablo de figuras de hurto, si hablo de figuras de, por ejemplo, bueno, el hurto al Estado, cuando yo hago mención del hurto al Estado, estoy hablando de la figura de peculado.
Este peculado puede ser por apropiación y el peculado por apropiación es el hurto que se ocasiona al Estado, doctores. Ese es el peculado por apropiación. Si hablo de la colusión en los procesos de licitación, hablo de la figura de aprovechamiento individual del cargo, en los delitos de infracción del deber también. La gran pregunta es, estos delitos, fíjense, mucha atención, estos delitos considerados funcionariales, ¿cierto? Delitos funcionariales, la pregunta es, ¿se analizan, doctores, a través de la teoría del dominio del hecho o se analizan a través de la teoría de infracción del deber? ¿Qué opinan? ¿Se analizan a través de una teoría del dominio del hecho? ¿Es importante aquí ver el dominio de la acción? ¿O aquí estos delitos funcionariales lo veremos a través de la infracción precisamente del deber? Obviamente, en estos casos, el análisis vendrá a ser la infracción del deber, ¿cierto? La infracción del deber. Entonces, fíjense ustedes que estas teorías, porque claro, el funcionario y servidor tiene que regir su conducta en base a lo que señalan las normas institucionales. Entonces, el análisis que vamos a desarrollar respecto a su conducta siempre va a ser en base a la infracción del deber y no a un dominio del hecho. ¿De acuerdo, doctores? Reitero, siempre va a ser en base a una infracción del deber y no a un dominio del hecho. Pero eso respecto a los comportamientos. Sin embargo, luego existe una teoría muchísimo más grande, que es la que precisamente estamos analizando, que es la teoría, que es esta teoría del delito. La teoría del delito, doctores, es la teoría muchísimo más grande y aquí ingresamos recién en materia, porque el tema que nos convoca fácilmente lo podremos desarrollar en un diplomado de 8 sesiones de clases. Recién podemos abordar un contexto de lo que viene a ser teoría. Y que la teoría, doctores, no es otra cosa que un instrumento conceptual. Reitero nuevamente, hablamos de teoría y la teoría es un instrumento conceptual que permite aclarar todas las cuestiones referentes al hecho punible y que sirve como garantía para definir los presupuestos, para calificar los acontecimientos en lo que viene a ser, puede ser un delito, puede ser una infracción a la norma o posiblemente no sea nada que tenga una relevancia penal. Entonces, la teoría es un instrumento conceptual. Y el delito en sí tiene otro auge de conceptualización. Y aquí, nuevamente, les voy a hacer la pregunta a todos ustedes, ¿qué es entonces el delito? Pregunta a la clase de doctores, ¿qué vendrá a ser el delito? ¿Qué vendrá a ser el delito? A ver. ¿Qué es el delito, doctores? Porque si vamos a hablar de conducta delictuosa, yo tengo que hacer el marco de conceptualización de qué es delito, pues, ¿no? O sea, porque a veces decimos, no, esa conducta delictuosa, ¿ya? Pero a ver, ¿qué es el delito? Porque, o si vamos a hacer una afirmación de algún hecho, entonces hay que señalar qué es el delito. En el contexto del delito, evidentemente, ha tenido toda una evolución a lo largo del tiempo. Ustedes saben que el contexto teórico nos habla de las famosas teorías bipartitas, las teorías tripartitas, nos habla también de las teorías pentapartitas, y estas teorías tienen su propio auge. No vamos a desarrollar el concepto teórico, obviamente, de cada una de estas teorías, porque en realidad solamente esto es para cuestiones académicas. La realidad es que en un tema procesal nosotros nos guiamos por lo que viene a ser una teoría pentapartita, ¿ya? Una teoría pentapartita. La teoría pentapartita, que es la teoría peruana, parte siempre uno de la existencia de una conducta. Esa conducta, que es lo que vamos a hablar luego en la materialización de lo que es, en este caso, la acción, ¿no? Y dentro de lo contexto de la acción penal, por supuesto que sí, vamos a ver que esa conducta puede estar dividida en un hacer y en un no hacer. Si yo hablo de la teoría como hacer, entonces estoy hablando de acción. Y si hablo de la teoría de un no hacer, entonces estaré hablando de qué, doctores. Estaré hablando de una omisión, obviamente. Entonces las conductas pueden ser tanto por acción o las conductas pueden ser por omisión, ¿no? Y esto es dentro del auge, por ejemplo, del primer elemento de la teoría del delito. Porque hablamos de conducta y las conductas, como les digo, serán siempre las conductas
¿Por lo que viene a ser acción o por lo que viene a ser, por ejemplo, omisión? Después, técnicamente hablando, el análisis de la conducta, para que una conducta pueda ser considerada también como delito, ¿dónde se tiene que encontrar subsumida, doctores? O sea, ¿por qué yo digo que esa conducta es delictuosa finalmente? ¿A razón de qué establezco, señalo, que una conducta es delictuosa? ¿A través de qué, doctores? ¿Por qué digo que una conducta es delictuosa? La conducta, ¿dónde se tiene que subsumir para que yo diga que sea delito? ¿En el marco constitucional? ¿En la constitución política? ¿No? Tiene que estar dentro de lo que viene a ser, claro, el tipo penal, pero básicamente pues dentro de nuestro código, ¿cierto? Tiene que estar encuadrado dentro de nuestro código penal. Nuestro código penal, por ende, es que ya los matices de tipicidad, que lo vamos a ver más adelante también, siempre van de la mano del contexto del principio de legalidad. Y el principio de legalidad nos establece que ninguna persona debe ser procesada y mucho menos sentenciada si al momento de la comisión de un delito su comportamiento no se encuentra aquí, pues, no se encuentra en el código. O sea, si tu conducta no se encuentra en el código, esta conducta, ¿en qué deviene, doctores? Si la conducta no se encuentra encuadrada en el código, ¿en qué deviene? ¿Qué conducta sería? Una conducta, lo contrario a típico, ¿qué viene a ser? ¿Qué es lo contrario a típico? Lo atípico, por supuesto, la tipicidad. Entonces, si la conducta no se encuentra subsumida dentro de lo que viene a ser mi código penal, entonces devengo yo en una conducta atípica, ¿no? Evidentemente, para que yo hable que aquí me encuentro ante la existencia del delito, tengo que decir que la conducta se encuentra encuadrada dentro de lo que viene a ser mi ordenamiento jurídico. Es decir, la conducta tiene que ser típica. Y como hablamos de código, siempre tiene que estar al marco de lo que viene a ser el principio de legalidad, porque como les he señalado, ninguna persona tendría que ser procesada ni sentenciada si al momento de la comisión de un delito su comportamiento no se encuentra subsumido dentro de este ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, eso es en un primer momento. Después del contexto, obviamente, de la tipicidad, viene la antijuricidad, ¿cierto? Luego viene la culpabilidad y finalmente se analizan los matices de punibilidad. Entonces, estas cuestiones de teoría del delito también no es solamente una exquisitez dogmática. La pregunta es, ¿sería importante, y acá vamos a marcar algunas cuestiones problemáticas, el gran debate entre técnica de litigación oral y entre lo que viene a ser, por ejemplo, teoría del delito? Pregunta, ¿no? Porque entiendo que la mayoría son estudiantes. ¿Cuáles creen ustedes que se aprenden más rápido? ¿Litigar o teoría del delito? ¿Cuál podrías aprender y tener nociones incluso en una sola sesión de clase? ¿Los temas de técnica de litigación oral o los contextos de teoría del delito? ¿Cuál se aprende mucho más rápido en base a tu experiencia? O en base a la experiencia que ustedes tienen, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que pueden aprender muchísimo más rápido? ¿El contexto de teoría del delito o técnica de litigación oral? Y la respuesta es que las técnicas de litigación oral son mucho más sencillas para aprender. Es muy sencillo el tema de técnica de litigación oral. En cambio, el contexto de teoría del delito es muy amplio. Si yo, por ejemplo, puedo empezar preguntándole corrientes filosóficas, el positivismo, ¿no? El finalismo, podemos hablar de teoría evolutiva, podemos hablar de la imputación objetiva del resultado del comportamiento, son matices teóricas amplias, existen concepciones distintas. Si yo hablo de lo que viene a ser, por ejemplo, la ignorancia deliberada, quiero empezar hablando sobre autoría mediante en grupos organizados de poder, etcétera. Entonces, todos estos marcos conceptuales terminan siendo marcos conceptuales amplios, que por eso existe derecho penal, parte general uno, 2, 3, 4. Pero en cuestiones de teoría del delito es mucho más sencillo, porque hay que conocer la estructura. Por eso es que cuando a veces se dice, no, los contextos teóricos, no, en la práctica uno evidencia, hay un desconocimiento primero de la parte esencial de lo que viene a ser la teoría. Y la teoría no es solamente una exquisitez dogmática, doctores. La teoría tiene una repercusión práctica, ¿no? Durante el proceso que nosotros sabemos, ¿cierto? Nuestras tres etapas, pero igual,
A pesar que yo sé que lo conocemos, me voy a atrever a preguntarles, ¿ya? Porque la idea es que acá ustedes tengan una interacción y una participación en esta clase. Yo creo que sería un crimen a estas alturas de nuestra vida no saber pues cuáles son las tres etapas del sistema procesal penal, ¿no? Pero igual me voy a atrever a preguntarles, a pesar que yo sé que ustedes ya saben. Doctores, ¿cuáles son las tres etapas? Incluso me adelanto, ¿no? Mejor reformulo mi pregunta. ¿Cuáles son las etapas del proceso penal? Enuméreme las etapas del proceso penal, doctores. Enuméreme las etapas del proceso penal. Incluso en un contexto de etapas de contexto actual, ¿ah? Porque ya sabemos que el contexto teórico nos habla de tres etapas, pero en un contexto práctico del día a día incluso podemos hablar de cerca de cinco etapas a nivel del proceso. Pero bueno, para no confundir, nos guiamos en las tres etapas, en todo caso, que se encuentran reguladas dentro de lo que viene a ser nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, como ustedes muy bien lo dicen, doctores, tenemos, por ejemplo, una etapa de investigación preparatoria, ¿no? Primera etapa del proceso, luego tenemos una etapa intermedia, ¿cierto? Que no existía, por ejemplo, con el Código de 1940, sino que la etapa intermedia es propio del nuevo Código Procesal Penal, y luego tenemos una etapa de juzgamiento. O sea, tenemos establecido esas tres etapas, ¿no? Así lo señala nuestro código, ¿cierto? Así lo encontramos en nuestro código. Y la pregunta sería luego, ¿y dónde quedan las diligencias preliminares? ¿Dónde encalzo lo que se denominan como diligencias preliminares, doctores? Ustedes me han señalado estas tres etapas. Mi pregunta es, ¿y dónde pongo a las diligencias preliminares? ¿En dónde lo encasillo, no? ¿Dónde lo encasillo? Porque las diligencias preliminares, pregunta, ¿es propiamente una etapa del proceso? ¿La diligencia preliminar es propiamente una etapa del proceso? No, el Código Procesal Penal no lo llama como tal, lo llama como subetapa de la investigación preparatoria. Teóricamente, porque quienes litigan, quienes están dentro de instituciones, saben que ya estas que se denominan diligencias preliminares, ¿no? Diligencias preliminares prácticamente en la realidad se ha convertido como una etapa más, con propia incluso autonomía de un poder imperante por parte del Ministerio Público, donde precisamente ahí el amo y señor de este nivel de investigación es el fiscal, ¿cierto? Porque ya a nivel de la etapa de formalización de investigación preparatoria, es cierto, ingresa el juez de garantía, pero siempre con un papel bastante pasivo, es decir, actúa a razón que los sujetos procesales puedan requerirle a él y puedan peticionarle también y recurrir en base a ello a instituciones dentro de la norma procesal. Por ejemplo, recurrir a una prisión preventiva, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, recuerden que ustedes pueden hacer su pregunta gustosamente, no es necesario que sus preguntas ustedes lo guarden al final, pueden hacer ahorita sus preguntas. Hay una pregunta que hace Denis, dice, ¿la etapa de investigación preliminar con investigación preparatoria son diferentes? ¿Me puede dar un ejemplo? Por supuesto que sí. Las diligencias preliminares, teóricamente, es una subetapa del proceso de investigación que tiene como objetivo realizar actos urgentes e inaplazables y que tiene como objetivo también identificar al autor y los presuntos autores de un hecho delictivo y en base a haber recabado los elementos de convicción, tomar una decisión, que podría ser una formalización de la investigación o el archivo de investigación. Técnicamente, la fase de formalización de investigación preparatoria es una etapa decisoria del proceso. Se decide qué hacer con la investigación. Naturalmente, también se van a desarrollar actos de investigación, pero aquí ingresa lo interesante. Se entiende que el objeto más grande del desarrollo de la investigación fueron las diligencias preliminares y no la etapa de formalización de investigación preparatoria. Por eso es que en otros países el tiempo procesal de diligencias preliminares podría ser cerca de un año y la etapa de formalización 2 meses, porque se entiende que ahí tú tienes una decisión. Entonces, ¿qué podríamos decir? Las diligencias preliminares son para investigar y se entiende que la etapa de formalización de investigación preparatoria es una etapa decisoria en un contexto teórico. Quienes están en la práctica procesalmente obviamente dirán, no, lo que pasa es que nosotros tenemos casos que a nivel de formalización de investigación preparatoria se sigue investigando. No es que no se debe investigar, pero se entiende, como les digo,
que todo el contexto mayoritario de la investigación tendría que haberse desarrollado en diligencias preliminares. Si ya tenemos el estadio de la formalización de investigación preparatoria, ahí también se tienen que tomar decisiones. Y las decisiones que se puede tomar, primero una es tener que concluir la investigación y después de ello viene evidentemente la formulación de un requerimiento por parte del fiscal. El fiscal podría requerir una acusación, un sobreseimiento o un requerimiento mixto, ¿no? Entonces, digamos que esos son los matices de marco diferencial, ¿ya? Muy bien, ustedes lo han señalado entonces muy bien, doctores. Ahora, miren, acá ustedes ven en la diapositiva. Como decíamos entonces, nuestro sistema procesal penal son de tres etapas. Ustedes muy bien lo han planteado también. Una investigación preparatoria, una etapa intermedia y una etapa de juzgamiento. Pero, doctores, estas tres etapas forman parte de qué proceso. Aquí me responde y ponemos calificación 20 de nota. Si yo hablo de investigación preparatoria, hablo de etapa intermedia y hablo de etapa de juzgamiento, ¿forman parte de qué proceso? 20 de calificación, ¿ah? Del proceso, ¿qué proceso es? ¿Qué proceso es? No, proceso penal, no. No hay proceso penal. ¿Qué proceso es? Proceso común, claro, forman parte del proceso común, ¿no? El proceso común, ¿no? Ahora, no, tampoco es ordinario. El tema de ordinario, extraordinario, es un contexto que puede ser, ¿ah? Me parece que sí, aunque teóricamente, porque antes con el Código de Procedimiento Penal teníamos pues los casos ordinarios, ¿no? Sumarísimos, abreviados. Acá lo que por lo general forman parte del proceso común, ya, podríamos de esa manera. Si lo ponemos ordinario, bueno, también, pues, ¿no? Hay libros que lo suelen dominar así. ¿Cuál es el problema del proceso común? ¿Cuánto creen que es el tiempo en la cual se puede resolver un caso hasta llegar a sentencia, doctores? A ver, les pongo, por ejemplo, un delito de robo en proceso común, desde la investigación, pase la etapa intermedia hasta la etapa de juzgamiento, ¿cuánto crees el tiempo que pueda pasar? Imagínense ustedes, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver, mire, le voy a preguntar algo también. A ver, doctores, ¿alguna vez ustedes han sido víctima de un delito de robo? Para ser más concreto con mi pregunta. ¿Alguna vez ustedes han sufrido, ¿no? O han sido víctimas de un robo de su celular? Todo lo que han sido víctimas de un robo del celular, digan sí en estos momentos. Porque yo les sigo evidentemente, me parece en dos ocasiones, ¿no? Claro, muy bien. Pero Omar me dice sí, Daniel también me dice sí, por supuesto, yo creo que todas las personas en algún momento han sido víctimas de un robo de celular, ¿cierto? Ahora, pero estoy seguro que no todos. A ver, ¿quiénes todavía hasta el momento no han sido víctimas de un robo de celular? ¿Quiénes podrían decir, no, todavía yo soy invicto, no he sufrido un robo de celular? Bien, perfecto. Tenemos personas que todavía no han sufrido y han sido víctimas todavía de un robo de celular. Pero es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo para que terminen siendo víctimas de un robo de un celular, por la situación actual de inseguridad en la cual una persona está. Quienes son invictos, bien, yo sé que hay lugares en el Perú donde, por ejemplo, voy a citar a Abancay, no sé si algunos son de Abancay. Yo tuve el privilegio de conocer a Abancay, ¿no? Y es una ciudad bastante tranquila, acogedora, eminentemente. Entonces, yo andaba con mi celular y no pasó absolutamente nada. Pero, o sea, acá en Lima estás, o si te animas, entonces es muy probable, es muy probable que estés en la mira de cualquier momento que puedas sufrir y ser víctima de un robo celular, ¿no? O sea, por las circunstancias de peligrosidad que evidentemente se ve en la capital. Eso es una realidad, ¿no? Pero bueno. Imagínate que tú eres víctima de robo de tu celular. Ah, Edward Abancaicito. Muy bien, sí, una hermosa ciudad. Espero volver pronto. Mire. Pero bueno, volvamos acá al tema. Tú víctima de robo, tú eres víctima, denuncias, te dice, porque no voy a denunciar este suceso, ¿cómo es posible que me hayan robado mi celular? Encima de eso, me han vaciado las cuentas, entonces voy a denunciar estos acontecimientos. Denuncias. La pregunta es, desde tu denuncia hasta que se dictamina sentencia,
¿cuánto tiempo ustedes creen que va a pasar? Hasta que te digan, muy bien, tu denuncia tiene efecto, el fiscal acusado ha pasado la etapa intermedia, un juicio oral. ¿Cuánto crees el tiempo que va a pasar? Seguramente tu caso sea un caso simple, posiblemente. Y vamos a ver, si es un caso simple, 120 días, 4 días, diligencias preliminares. Formalizas, puede ser, ¿cuánto tiempo? 4 meses más, 8 meses, ¿no? Si haces una prórroga, 4 meses más, tienes un año a nivel de investigación. No se ha resuelto absolutamente nada. Te programan audiencia de etapa intermedia, puede ser en 6 meses, ¿no? Y luego la etapa de juzgamiento, bueno, un mes más. Es decir, aproximadamente en 2 años en un proceso común, ojo, podríamos tener una sentencia. O quizás 2 años y medio. Una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Y ojo, que les he hablado de proceso simple, ¿ah? Porque si es complejo, si imagínense, en diligencias preliminares, 8 meses, formalización 8 meses, 16 meses, más de un año. Si el fiscal pide prórroga, puede ser hasta 8 meses más. Es decir, casi 2 años a nivel de una investigación. Etapa intermedia, juicio oral, 3 o 4 años para dictaminar una sentencia. Y eso que nos encontramos en el proceso común, que se entiende que tiene como característica el tema de la seriedad procesal, ¿no? Entonces, es tiempo, sí, es un tiempo bastante considerable. Y hay muchas personas que por ende prefieren no denunciar o se aburren, el estrés que le va a generar estar una denuncia y dicen pues la típica frase, justicia que tarda no es justicia. ¿Hemos escuchado esa frase o no? ¿Cierto? Justicia que tarda no es justicia. Como eso viene a ser el rótulo que se tiene, entonces hay una oportunidad para que en un menor tiempo posible podamos arribar a la solución de controversias. Porque nuestro sistema procesal penal no es solamente un sistema procesal penal de proceso común, ¿cierto? Sino, por ejemplo, aparte del proceso común, ¿qué es lo que también encontramos dentro del Código Procesal Penal? Porque estas tres etapas, investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, regla del proceso común, que no, sin embargo, no es obligatorio, ¿no? O sea, no es necesario que yo siempre voy a estar en etapa intermedia, etapa de formalización de investigación preparatoria, o que todo caso que yo voy a investigar necesariamente tiene que pasar por estas tres etapas, no es así, ¿cierto? Sino que el Código Procesal Penal, aparte del proceso común, ¿qué más te señala? ¿Qué podemos encontrar aparte del proceso común, doctores? Los mecanismos de qué podemos encontrar, doctores. Los mecanismos de simplificación, vamos, complétanlo ustedes. Aparte del proceso común, ¿qué podemos encontrar? Mecanismo de simplificación procesal, ¿no? Mecanismo de simplificación procesal y aparte de los mecanismos de simplificación procesal, ¿qué más podemos ver? Las salidas alternativas. Siguiente pregunta. Dentro de las salidas alternativas vemos dos instituciones. Ponemos 20 a quien me diga cuáles son aquellas dos instituciones que se encuentran dentro de lo que viene a ser, por ejemplo, doctores, en ese caso, por ejemplo, el artículo 2 nos habla del principio de oportunidad y nos habla también de los acuerdos reparatorios, ¿cierto? ¿Correcto? Y dentro de los mecanismos de simplificación procesal, doctores, ¿qué podríamos encontrar? A ver, enuméreme todos los mecanismos de simplificación procesal. Es importante que conozca esto el fiscal. Obviamente, el fiscal tiene que conocer y dominar. El abogado defensor tiene que conocer. Porque no es que, y es más, ni siquiera el abogado, el público en general, sin ser abogado, tiene que conocer que no solamente tenemos regla de proceso común, sino tenemos salidas alternativas y tenemos mecanismos de simplificación procesal. Dentro de las salidas alternativas, por ejemplo, tenemos, como señalado, el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios, ambos regulados en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Y cuando hablamos de los mecanismos de simplificación procesal, ¿qué podemos encontrar? A ver, enumero un mecanismo de simplificación procesal. Acusación directa, proceso inmediato, conclusión anticipada de juicio, terminación anticipada de juicio, ¿cierto? Podemos encontrar ello. Claro.
Entonces, cuando vemos, por ejemplo, y conocemos y dominamos eminentemente los mecanismos de simplificación procesal o salidas alternativas, podemos arribar a la solución de una controversia incluso en 72 horas. ¿Cierto? En 72 horas. Podemos arribar a la solución de controversia en menos de un año, ¿cierto? Porque no todo es proceso común. Tenemos, como les digo, doctores, estas salidas alternativas o estos mecanismos de implicación procesal y obviamente estamos pues estableciéndolos para ustedes en esta oportunidad, ¿ya? Muy bien, estamos estableciendo esto, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos. Hay una pregunta bastante interesante porque nos dicen, algunos me preguntan por la diapositiva. Ah, no se preocupen, la diapositiva lo van a tener aquí en el chat. Les voy a dejar mi número de WhatsApp. Ustedes lo tienen, 997-5880-13. Ustedes me escriben, me dicen, bueno, profesor, la diapositiva de la clase yo les estoy remitiendo, ¿ya? Ustedes tienen ahí 997-5880-13. Ustedes ahí solamente me dicen las diapositivas del proceso inmediato y gustosamente los envío, pero eso sí, solamente me escriben hasta las 10 de la noche para que ya los pueda responder, ¿ya? A efecto de que ustedes eminentemente tengan los materiales, ¿sí? Muy bien. Seguíamos, vamos a ver aquí. Algo que me parece interesante Algo que me parece interesante, doctor, es que el marco de la teoría del delito también me sitúa algo bastante interesante. Porque me dice, el número. No, sí, lo he anotado acá. No sé si ustedes lo tienen. Ahí lo puse, ¿no? El 997-5880-13, ¿ya? Ahí lo estoy dejando para ustedes, quienes están en la sala Zoom. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de hablar del primer elemento de la teoría del delito que venía a ser la conducta, ¿no? Para luego materializar en otros aspectos, nos hacían mención, doctores, algo bastante interesante. Vamos a ver, doctores, miren, ¿cuáles son los supuestos en los cuales no existe acción? Pregunta, ¿cuáles serán los supuestos, doctores, en los cuales no existe acción? Porque no siempre va a existir acción, ¿ah? Mientras que me van respondiendo, hicieron por ahí una pregunta si es que la colaboración eficaz viene a ser un mecanismo de simplificación. Yo he leído algunos artículos donde a la colaboración eficaz lo ponen como un mecanismo de simplificación procesal, ¿no? Dicen, no, colaboración eficaz, mecanismo de simplificación procesal. Pero el mismo Código Procesal Penal y en su propia naturaleza la colaboración eficaz no es un mecanismo de simplificación procesal, sino es un procedimiento especial no contradictorio. Es un procedimiento, no es técnicamente un mecanismo de simplificación procesal. Porque todos los mecanismos de simplificación procesal van a tener como por naturaleza abreviar la solución de la controversia. Es cierto también que la colaboración eficaz uno pueda arribar en un menor tiempo posible el acuerdo de colaborador eficaz, pero este está sometido a otras reglas distintas a las que vienen a ser los mecanismos de simulación procesal, por eso es que no lo suelen incluir. Por lo menos, la mayoría que tiene este auge de pensamiento respecto a ello, ¿ya? Muy bien. Hacíamos mención a cuáles son los supuestos de ausencia de acción y y estoy seguro que ustedes han escuchado pues a la doctora Romy Chan, ¿no? ¿Quién no ha escuchado en algún momento pues a la doctora Romy Chan cuando ella decía de manera jocosa y en broma, entiendo yo, para una metodología de aprendizaje que las feas no cometen delito? No, uno decía, la fea no comete delito, y uno decía, qué barbaridad que está diciendo que las feas no cometen delito. Lo que pasa es que ese contexto de que la fea no comete delito empezaba de F de fuerza física irresistible, ¿cierto? F de fuerza física irresistible. E de estado de inconsciencia, ¿cierto? Y A de actos reflejos. Entonces, para que uno no se olvide, decían, bueno,
Pon en tu cabecita que la fea no comete el delito porque encuentras fuerza física irresistible, estado de inconsciencia y encuentras también lo que viene a ser acto reflejo. Y eso se ve aquí, ¿no? Eso lo sabemos. Fuerza física irresistible, estado de inconsciencia y lo que viene a ser actos reflejos. Pero la pregunta que yo le voy a hacer, ¿y qué son o qué viene a ser la fuerza física irresistible? ¿Quién me da un concepto de qué vendría a ser, doctores, fuerza física irresistible? ¿Qué vendrá a ser, doctores, fuerza física irresistible? A ver, ¿qué es la fuerza física irresistible, doctores? ¿Algún concepto? Se entiende teóricamente que nosotros tenemos la voluntad corpórea, ¿no? O sea, levantamos la mano, se entiende que pues sí podemos levantarla. Levantamos la otra mano, levantamos la mano. Movemos la cabeza de un lado para el otro, etcétera. Se entiende que tenemos la voluntad corpórea de qué hacer. Por eso es que en los casos de la teoría del dominio del hecho, la persona se le analiza la voluntad corpórea. Si tú sustraes un bien que no te pertenece, te lo llevas, entonces se va analizando a través de la voluntad corpórea que tuvo el sujeto activo de apropiarse de un bien que no le corresponde, no le pertenece. Existió un movimiento corpóreo como tal, ¿cierto? Existió un movimiento corpóreo como tal, de sustraer ese bien. Lo mismo sucederá en un delito de homicidio. Se analiza el movimiento corpóreo, el momento de ganar a alguien y disparar, siempre va a estar en el auge del análisis del movimiento corpóreo que se realiza. Pero puede existir una situación donde tú no tengas el movimiento corpóreo de la acción. Por ejemplo, si alguien te empuja. Si alguien te empuja, tú estás caminando tranquilamente, ¿no? Pero vivimos pues en una sociedad donde impera muchas cosas. Entonces estás caminando tranquilamente y alguien te empuja y tú caes encima de otra persona y le rompes el brazo. Porque tú pesas cerca de 99 kilos y esta persona solo pesa 40 kilos. Te rompes el brazo porque caíste encima. La pregunta es, ¿eres responsable? ¿Se te puede investigar por el delito de lesiones? ¿Podría no investigarlo a esta persona por el delito de lesiones? Y si son más específico, ¿podría a esta persona, por ejemplo, sentenciarle por el delito de lesiones graves? No. ¿Pero por qué no? Se cayó encima de otra persona y le generó esas lesiones. Pero ha sido producto de lo que viene a ser la fuerza física irresistible. Porque claro, cuando una persona te empuja, claro, no hubo lo que te piden en el análisis de la subjetividad, de conciencia, voluntad o negligencia en las cuestiones culposas. Aquí fue un suceso o acontecimiento en el cual alguien te empuja y tú caes y es producto de una fuerza física irresistible. Ahora, los contextos teóricos luego señalan que podemos nosotros encontrar en los terremotos, ¿no? O algún desastre natural en la cual la persona no tiene la voluntad corpórea para realizar. En los últimos tiempos se habla de una fuerza física irresistible motriz. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes me van a señalar si esta persona podría ser culpable o no sería culpable. Un señor se compra su vehículo, dice, ese es mi vehículo, voy a conducir, ya, este es mi vehículo para que yo pueda ir por aquí, por ahí, ¿ok? Su vehículo, ¿ok? Y lo lleva al mecánico y el mecánico le dice, todo ok, todo perfecto. O sea, esta persona es bastante diligente, ¿no? A ver, este es mi carrito, lo voy a llevar al mecánico. El mecánico le dice, todo ok, todo bien tu vehículo. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Está manejando su vehículo y aparece pues una abuelita ahí caminando paso tortuga con su bastoncito. El señor toca el claxon, no hace caso a la abuelita. Entonces busca frenar, fallan los frenos. El señor dice, qué raro que me fallen los frenos, se acaba de pasar por el mecánico. Intenta desviar a la abuelita y falla el timón. O sea, ya el impacto es inminente, ya no puede hacer nada. Le falla el timón, le fallan los frenos, impacta a la abuelita y la abuelita muere. La pregunta es, ¿este señor que conducía el vehículo será autor del delito de homicidio? Se le puede sentenciar, seguramente se le va a procesar, porque en el proceso es una labor de investigación, pero así como les pongo como el ejemplo, ¿ese conductor será autor del delito?
Muchos me dicen culposo, pero ¿por qué culposo? Si alguno me dice, no, sí, culposo, pero ¿por qué podría ser culposo? ¿Por qué podría ser doctores culposo? ¿Por qué podría ser culposo doctores? A ver, ¿por qué podría ser doctores, como les señalo esto, culposo? Cuando hay culpa, de por medio hay una negligencia, hay una inexperiencia, ¿no? Hay una confianza que tiene una persona. Si en este caso, este señor no hubiese ido al mecánico, sabiendo que su carro tenía que pasar un mantenimiento, dice, no creo que pase nada, los frenos me están fallando, pero poquito nada más. Voy a conducir a poca velocidad, pero por más que conduzca a poca velocidad, como le fallaron los frenos, mata a alguien, no fue su intención matar, pero estaremos incluso ante un posible dolo eventual o una culpa consciente, porque esta persona fue negligente en su accionar. Sin embargo, en el ejemplo que yo les señalo, la situación varía porque lo que yo les estoy diciendo, doctores, es que aquí esta persona fue bastante diligente. Es decir, fue al mecánico, su carro pasó una revisión, entonces ya no fue culpa de él. O sea, el suceso o acontecimiento es un suceso que escapa de su propia voluntad de hacer algo. Es más, incluso me atrevo a decir que podríamos hablar de imputación a la víctima, porque como está conduciendo, o sea, es el típico ejemplo, porque acá nuevamente les pongo otro caso. ¿Qué pasa si tú estás conduciendo tu vehículo a una velocidad permitida? Conduces el vehículo a una velocidad permitida. Estás ahí manejando tu vehículo. Y aparece pues una señorita y dice, bueno, ya viene 14 de febrero, no estoy con nadie, un 14 de febrero más que lo voy a pasar sola, ¿para qué la vida? Y se va a suicidar. Y tú que estás conduciendo tranquilamente, aparece la señorita, ¡pum!, se mete a tu vehículo. Choca, obviamente, y ¡pum!, muere. La pregunta es, ¿tú respondes como conductor del vehículo por algún delito? ¿Responde por homicidio culposo? No, pues. Pero ¿por qué no responde por un delito? Ya, ustedes me dirán, porque esta señorita pues se quería suicidar y se ha lanzado en el vehículo porque el 14 de febrero le iba a pasar sola, entonces se quería matar. Sí, pero ingresa, ¿qué ingresa? ¿Qué figura ingresa? Ya Brian ya lo dijo ya. ¿Qué figura ingresa? Imputación a la víctima. El conductor es víctima. Claro, o sea, tú estás conduciendo, aparece alguien que se va a suicidar, aparte de malograrme el día, qué sé yo, el problema, la investigación, termino siendo víctima por tu accionar, ¿no? Se aplica la imputación de la víctima, por eso, por la imputación de la víctima, que se analiza, por ejemplo, dentro del contexto de imputación objetiva del comportamiento, ¿cierto? Entonces, esta persona no será responsable penalmente. No será responsable penal, ¿cierto? Muy bien. Bueno, sigamos. Entonces, en la fuerza física irresistible, la persona no puede maniobrar la voluntad corporal y se ve vuelta a estímulos externos y se realiza pues el suceso. El estado de inconsciencia es otro supuesto de ausencia de acción. El estado de inconsciencia, doctores, es el otro supuesto de ausencia de acción. Ahora, ejemplo, pregunta, ejemplo de estado de inconsciencia. ¿Qué ejemplo de estado de inconsciencia podrían dar doctores? Ejemplo de estado de inconsciencia. A ver, ¿algún ejemplo de estado de inconsciencia? Unos ejemplos son el sueño profundo. Es un típico caso de estado de inconsciencia. ¿Ah? El sueño profundo, la embriaguez también, que yo tengo mis dudas, y haber consumido alguna sustancia psicotrópica, ¿no? Sin embargo, bajo líneas clínicas, un estado de inconsciencia es el sueño profundo e incluso el sonambulismo. ¿Ustedes son sonámbulos, doctores? ¿Son sonámbulos? ¿Son sonámbulos? Alguien me dice presente, pero
Es imposible que tú digas, yo sé que no soy sonámbulo. Tú no puedes saber, porque quien es sonámbulo se encuentra en estado de inconsciente, pero tú te puedes dar cuenta, a muchas personas les pasa, incluso a mí me ha pasado en algunas ocasiones. Tú dices, por ejemplo, a ver, he dejado mi llave o algo en algún lugar, y al día siguiente dices, qué raro, lo había dejado por ahí, ¿no? Por ejemplo, mi USB. Ah, mi USB lo dejé aquí en la mesita. Y al día siguiente ves la mesita, no hay. Y dices, ¿dónde está mi USB? Porque yo juro y rejuro que ahí lo había dejado. Y al final aparece en tu saco. Y dices, ah, seguramente lo había dejado en mi saco. Hay personas, fíjense ustedes, que son sonámbulas y no lo saben. Y yo leí un texto que decía que de 20 personas, dos son sonámbulos. Entonces, puede ser que seas sonámbulo, no lo sepas, ¿no? Ahora, bueno, algún día lo sabrás. Pero, ¿qué tiene que ver el estado de inconsciencia con todo eso? Que la persona que actúa bajo el imperio del estado de inconsciencia no será autor de ningún delito. La persona que actúa bajo el imperio de la legítima defensa no es autor porque es inconsciente y ni siquiera culpa y dolo. Pero acá lo señala que puede ser el caso de embriaguez y ya hoy en día tenemos la tabla de alcoholemia. En la tabla de alcoholemia, por ejemplo, de acuerdo a los periodos donde se encuentra una persona es inimputable. O sea, y yo discrepo totalmente, evidentemente, porque las personas no vamos a responder jamás igual en un estado etílico. Sin embargo, ya tenemos la regla de alcoholemia, hecho la ley, hecho la trampa, ¿no? Si tú sales en la regla de alcoholemia un porcentaje mayor, si mal no me equivoco, a 0,50 gramos, entonces tú te encuentras en un estado de inconsciencia. Por más que hayas atropellado a alguien, ese estado de inconsciencia. Y a mí me parece un absurdo, la verdad. Porque, como les decía, no todas las personas responden igual. Hay personas que con un vasito de alcohol ya están en tepisco y nazca, como se dice en el argot criollo, ¿cierto? Y hay personas que pueden estar tomando jabas y jabas, jabas y jabas, misma fiesta patronal, y están bien parados, ¿cierto? ¿Conocen a alguien así? Creo que sí, ¿no? Uno conoce, sale en las reuniones, quiénes rápidamente se embriagan y quiénes no. Entonces, fíjense ustedes, doctores, que es variante, pero ya las reglas ya están, pues. Las reglas están establecidas en la tabla de alcoholemia, nos señala que si tú te encuentras con grado proporción y te encuentras en el cuarto periodo, es estado de inconsciencia. Entonces, no cometes delito por estado de inconsciencia, ¿no? Bueno, y por último tenemos los actos reflejos. Los actos reflejos son actos involuntarios que una persona puede desarrollar o finalmente realiza, ¿ya? Muy bien, sigamos aquí, doctores. Hemos llegado a la hora de sesión de clase. Doctores, hemos llegado a la primera hora de sesión de clase. Estamos en una clase Zoom. La clase Zoom es bastante interesante, tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos. Por ejemplo, yo no los puedo ver. Así que a quienes se encuentran en esta sesión de clase, doctores, les voy a invitar, a todos los que están realmente presentes en esta sesión de clase, les voy a invitar para que ustedes puedan encender su micrófono, su cámara, doctores. A ver, todos los que están presentes realmente en esta sesión de clase, doctores, enciendan su cámara, de paso también para conocerlos, verlos, entiendo que los temas de pandemia nos han traído pues, cosas positivas entre cosas negativas, pero de paso para verlo, ¿no? Y ahí manténgolo, está muy bien, puedo ver al doctor Roberto, por ejemplo, al doctor Acer, al doctor Joel, a la doctora Natalie, que está presente ahí, al doctor Lenevo, Rafael, al doctor Brian, al doctor Muñoz, al doctor Joel, que se encuentra ahí, al doctor José también, que está encendiendo su cámara. También veo a la doctora Muñoz, al doctor Elías, ¿de acuerdo? A la doctora Grace, que también se encuentra ahí, doctores, entonces ustedes, que ahí están con su cámara, ¿no? O sea, y eso ayuda bastante porque a veces el docente, cuando ustedes no tienen la cámara, le habla simplemente a la laptop y da pena, ¿no? Porque en tu casa te ven y dicen, este está medio loquito, solamente le habla a la laptop no te contesta, pero cuando ustedes encienden su cámara, ya pues podemos verlos aquí, ¿no? Muy bien, doctores, entonces qué gusto verlos a cada uno de ustedes. Muy bien, a quienes siguen encendiendo también su cámara. Muy bien, muchísimas gracias, doctores. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, si desean, pueden
Nuevamente cerrar su cámara, ¿no? Quienes están durmiendo, normal, pueden seguir durmiendo. Vamos todavía a continuar, ¿de acuerdo? En algunos tópicos, ¿ok? Muy bien. Muy bien, doctores. Sigamos. Sigamos. Ok. Recuerden que esta es una clase Zoom. Lo están transmitiendo a través de lo que viene a ser la página del Diario del Abogado y a quienes nos están siguiendo pues aquí también, ¿no? Pero la clase es vía Zoom. Estamos en la clase vía Zoom con diapositivas y todos los materiales existentes, ¿ya? Muy bien, entonces hemos hablado sobre ello, ¿no? Este auge de lo que son los supuestos de ciencia de acción. Y aquí vamos a ver, entonces, hablando también de los criterios de acción, vamos a hablar de lo siguiente. La acción, pues, doctores, no solamente supone un hacer, sino la acción supone también un no hacer. No vamos a tener mucho problema cuando hablamos de un hacer, porque, doctores, siempre que vamos a analizar el contexto de un hacer, lo analizamos a través de la teoría del dominio del hecho y la teoría de infracción del deber. O sea, no hay mucho problema en ver los comportamientos por hacer. El punto va en analizar los comportamientos por no hacer, que en este caso viene a ser técnicamente una omisión. El comportamiento en no hacer, doctores, deviene en una omisión. Y ahí vamos a hablar. ¿Ya? Miren, doctores, ¿qué clases de omisión conocen? Para empezar, muy bien. Ah, muy bien, Alejandro. Ok. Existen, doctores, dos clases de omisión. ¿Quién me dice la existencia de la clase de omisión? La omisión propia y la omisión por comisión. ¿Cierto? Reitero nuevamente, existen dos tipos de omisión propia y omisión por comisión. ¿Cierto? Tenemos esos dos tipos de omisión. A la omisión propia también se denomina omisión pura. Ojo, miren, a la omisión propia también se le denomina omisión pura. Si partimos de eso, a la omisión por comisión, ¿cómo también se le va a denominar? Si la omisión propia lo denominamos pura, a la omisión por comisión, ¿cómo lo vamos a denominar? A ver, ¿cómo denominamos? Reitero, si a la omisión propia denomino omisión pura, a la omisión por comisión, ¿cómo lo denominamos? Y que no se te ocurra decir omisión impura. No vayas a decir omisión impura, porque lo que tenemos es omisión propia, ¿cierto? Y claro, omisión impropia, ¿ok? Vamos a analizar ese contexto. Vayamos aquí. La omisión pura, y acá tenemos, ¿no? La omisión pura no hay mucho problema, porque la conducta omisiva como tal lo encontramos dentro de lo que viene a ser nuestro código penal. Y como les digo, no existe mucho problema. Así lo encontramos establecido. Un ejemplo de omisión pura. O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que es omisión pura? Si la conducta omisiva se encuentra establecida como tal dentro de lo que viene a ser nuestro ordenamiento jurídico. Yo sé que el verbo rector es una conducta omisiva y esa es la omisión pura. Por ejemplo, el artículo 147 del Código Penal, ¿no? O el artículo 149, cuando nos habla, por ejemplo, de la figura de omisión a la asistencia familiar. ¿Qué es lo que se reprime, doctores, en el delito de omisión a la asistencia familiar? A ver, pregunta a la clase. ¿Qué se reprime en el delito de omisión a la asistencia familiar? Hacemos un paréntesis ahí también, para hablar un poquito sobre este marco delictuoso. ¿Qué se reprime en la omisión a la asistencia familiar? ¿Qué se reprime? Que el obligado incumple con dar la prestación, omite con dar la prestación que se encuentra establecida en una resolución. El delito de omisión a la asistencia familiar señala el que omite prestar alimento que establece una resolución. Una interpretación, o mejor dicho, una descripción bastante simple. Sin embargo, uno tiene que hacer una interpretación mayúscula, porque, por ejemplo, miren,
si existe una resolución, o sea, una persona demanda por alimentos, ¿no? Lo demanda por alimentos, el juez establece que Pepito mensualmente tiene que pasar la suma de 1.000 soles. Ya, se cuenta establecido, pues, pago de la pensión, 1.000 soles. Si Pepito no pasa la pensión, ¿se configura omisión a la asistencia familiar? Nuevamente mi pregunta, si Pepito incumple con pasar la pensión de alimentos que ha establecido esta resolución, ¿comete el delito de omisión a la asistencia familiar? ¿Sí o no? ¿O tiene que haber algo más? No, claro que no. ¿Qué es lo que tendría que haber? Si no cumple con la resolución, tendría que existir un requerimiento del pago de los devengados, ¿cierto? Tendría que haber un requerimiento de pago de los devengados. El no cumplimiento de ese requerimiento del pago de los devengados, eso sí deviene en la configuración de la omisión a la asistencia familiar, lo cual en realidad no te dice el artículo de omisión a la asistencia familiar, y uno tiene que basarse en marco jurisprudencial de una interpretación mayúscula, ¿cierto? Pero bueno, no vamos a adentrarnos a analizar el delito de omisión de asistencia familiar, sino lo que les estoy diciendo es que dentro del contexto de la omisión pura, la omisión a la asistencia familiar sanciona a la persona que omite prestar alimentos. El no prestar alimentos requerido, ¿no? Por el juez, requerido, y estoy hablando en ese caso de requerimiento de los devengados, ya configura la omisión a la asistencia familiar. Claro que está, hay que hacer luego un análisis más profundidad porque la configuración también está en base al análisis de subjetividad. Una cosa es no querer prestar alimentos, otra cosa es no poder prestar alimentos. Ustedes saben que muchas veces en las relaciones que tienen hijos extramatrimoniales o dentro del matrimonio, en fin, divorcios y demás, quienes son padres y tienen hijos muchas veces terminan bien, ¿cierto? Y tienen una relación cordial de padres en beneficio del hijo, evidentemente. Entonces, a pesar que cada quien hizo su vida, ¿cierto? Que cada quien hizo su vida, pero tienen comunicación, hablan por el hijo, se reúnen en las fiestas del hijo, promoción y demás, y viven de esa manera, ¿no? Por el hijo que han tenido en común. O sea, finalmente de los errores que ellos han podido cometer, el hijo no se perjudica, en algunos casos. Pero en otros casos, la guerra declarada, no se quieren ver, etcétera. Puede ser que utilizan al hijo como un caballito de batalla, porque claro, les han engañado, entonces heridas en su amor propio, lo que quieren hacer justicia a través del hijo, en fin, varias cosas. Entonces, lo cierto es que si ya se encuentra una resolución, ¿no? En la cual se establece el pago de pensión, imagínense que Pepito tenga que pasar 1.000 soles. Y Pepito, pues, porque nadie está libre de nada. Entonces Pepito toma un taxi, está camino a su casa y ¡fum! Lo chocan. Pepito da vueltas, se rompe, en este caso, la clavícula, se rompe la espalda, ¿no? O sea, queda postrado en cama, durante mucho tiempo. Y pasan los meses, no puede aportar alimentos. La pregunta ahí es, Pepito, ¿no quiere aportar alimentos o Pepito no puede aportar alimentos? En el ejemplo que yo le señalaba. Pepito no quiere aportar alimentos o producto del accidente no puede prestar alimentos. No puede. Y si no puede, no hay omisión a la asistencia familiar. Ojo, no vale decir, no, no tengo dinero, no tengo plata, por eso es que yo no puedo. No, no, no. Eso no aplica, porque el término, si tú no podías pagar alimentos, tú podrías haber pedido una reducción del pago de los alimentos. Lo que pasa es que acá a todas luces quieres hacerte el pepito el vivo, quiere que pase el tiempo y luego decir que yo no tengo. Cuando en realidad, si tú sabías que tus ingresos económicos bajaban, podías haber pedido una reducción, ¿cierto? Y si no lo has hecho en su momento, devenimos en un accionar doloso que tú estás teniendo de buscar que pase el tiempo y sencillamente decir luego, bueno, yo ya no puedo pagar, ¿no? Ahí sí habrá un tema de omisión. Incluso un contexto agravante podría ser. Pero bueno, no nos vamos a ingresar a profundidad. Estamos hablando de la omisión pura. Entonces, la omisión, por ejemplo, la asistencia familiar es un tipo de omisión pura.
Luego tenemos la omisión de socorro y exposición a peligro. Artículo 126. ¿Qué nos dice la descripción del artículo 126? Nos dice, el que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado poniendo en peligro su vida o su salud, ¿no? No, no dice reprimido con pena privativa de libertad, no mayor de 3 años. Si yo estoy conduciendo un vehículo, una bicicleta, cualquier cosa, ¿no? Impacto contra una persona, así no haya sido mi intención, la persona está en el piso, yo tengo la obligación de acudir y poder ayudarlo, acudir y si está herido, llamar a los bomberos, etcétera, llevarlo al hospital inmediatamente. Pero si yo veo y me doy a la fuga, me escapo de ese lugar, entonces voy cometiendo una omisión, comete una omisión. Y la omisión será omisión de socorro y de posición de persona en peligro. Y la conducta es omisiva como tal, ¿cierto? La conducta es omisiva como tal. Luego tengo omisión de auxilio o aviso a la autoridad, doctores, que es otro contexto de delito, también dentro del auge de lo que viene a ser, pues, doctores, la omisión pura como tal, ¿ya? Que como les digo, también les voy a señalar a continuación este contexto de omisión pura que estamos pues teniendo a bien de señalar, ¿no? La omisión de auxilio o aviso de la autoridad. ¿Qué nos dice la descripción del tipo penal? El que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado grave o inminente peligro y omite prestarle auxilio inmediato, pudiendo hacerlo sin riesgo propio de tercero y se abstiene de dar aviso a la autoridad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 año y con 30 a 120 días multa. Artículo 127 del Código Procesal Penal. Como podemos ver, este articulado lo que señala es que si yo observo que una señora a grito dice auxilio, auxilio, mi esposo me quiere matar, su esposo tiene un arma, posiblemente yo no me acerque porque podría herirme. Sin embargo, yo tendría que avisar a la autoridad. Tendría que escaparme de ese lugar y decir, señor policía, una señora está pidiendo auxilio, ¿no? Y el policía tendría que avisar. Pero si yo me voy, entonces cometo el delito del artículo 127, que es la omisión de aviso a la autoridad. En el caso de auxilio, es si una persona se encuentra herida en ese momento, ¿no? Yo no sé el impacto de bala, etcétera, pero pide auxilio, ayuda. Ahora, como vivimos lamentablemente en una sociedad plagada de inseguridades, si yo veo pues a una persona que se encuentra en el piso, etcétera, sencillamente yo no lo voy a querer socorrer, ¿no? Porque lo que yo voy a decir es que si yo lo socorro, no sé, va a haber un problema, no creo en la justicia, entonces no quiero hacer absolutamente nada. Sin embargo, vamos a ver, doctores, que eso te vendría a ser en un contexto omisivo. O sea, estaríamos hablando de una omisión, que en este caso sería la omisión de auxilio o de aviso a la autoridad, estimado doctor. ¿Ya? Muy bien, entonces, en conclusión, como podemos ver, las conductas omisivas como tal, en el caso de omisión pura, o la omisión pura es aquella que se encuentra aquí en el código como omisión pura como tal. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo siguiente que es bastante interesante, al tipo de comisión por omisión. Miren, voy a hacerle nuevamente la pregunta en una clase. Yo les hice, si ustedes tienen mascotas, ¿tienen mascota, doctores? ¿Tienen perritos en casa? ¿Cuántos de ustedes tienen algún perrito en casa? Ya, yo creo que la mayoría tiene alguna mascota en casa, ¿no? ¿Cómo se llaman sus mascotas, doctores? Ya, no, gato puede ser a Blanca, Morris, Cuco. ¿Cómo se llama su perrito? Rambo, Duki y Skip. Temis, Tauro, Otto. ¿Cómo se llaman las mascotas que ustedes tengan? Yo tengo un pincher, se llama Cory, Jackie-chan, Lei. A un bonito nombre, si le han puesto Lei. ¿De acuerdo? Claro, es un perrito, ya, bueno. Chris, Chistris. Ya.
Ya, miren, chihuahueño lux. Mm, ya, ahí hay un nombre que no sé quién le habrá puesto, pero bueno. Miren, imagínate que a tu perrito tú lo sacas. ¿Qué pasa si a tu perrito tú lo sacas? Digamos, te voy a poner el siguiente ejemplo, tú tienes tu perrito, tú dices, bueno, yo tengo mi perrito y lo voy a sacar, pues, en este caso, a la tienda, pero te voy a cambiar la figura porque se me ocurre que tu perrito es de raza Pitbull. ¿Alguno de ustedes tiene un perrito de raza Pitbull? ¿Sí? O quizás tiene algún Doberman, un Rottweiler, porque hay muchas personas, yo tengo amigos que tienen un Rottweiler, ustedes saben cómo son estos perritos, también un Doberman, ¿no? Entonces, por esencia, son perritos pues de raza fuerte, ¿no? Que fácilmente te tumban y demás. La fortaleza que tienen es realmente increíble. Obviamente el perrito es cariñoso contigo, no te va a hacer nada, es juguetón, pero ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, tú sacas a tu perrito a la esquina y dices, voy a irme a la tienda, voy a hacer una compra y sacas a tu Rottweiler, ¿no? Si tú lo sacas, tiene que ir con su bozal y tiene que ir tiene que ir en este caso, por ejemplo, con su bozal y su correa, ¿no? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, doctores, si al perrito que tú tienes sales, pero lamentablemente tu perrito termina mordiendo a una niña y le genera lesiones, ¿no? El perrito que tú sacaste muerde a una niña y le genera lesiones. ¿El dueño del animal responderá o no? O hay que sacrificar al perro, eso es lo que corresponda y no pasará absolutamente nada. ¿Quién responde? ¿Quién responde? ¿El dueño de quién? El dueño del perrito, ¿cierto? Pero ¿por qué responde el dueño del perrito si el dueño no mordió, no hizo nada? ¿Por qué? ¿Por qué el dueño? ¿Por qué no el perro? Porque finalmente si por ahí uno dice, pero no, ¿quién finalmente tenía el dominio? ¿No? El dominio tenía el animal al momento de morder y todo eso, él tenía el dominio de la circunstancia. Eh, ¿Por qué no responde él? Para empezar, hacer una conducta humana. Hemos dicho los contextos de relevancia de carácter penal devienen siempre en una conducta humana, ¿cierto? Pero aparte de ello, porque en el derecho penal se habla mucho de la posición de garante, ¿no? Se habla mucho de la posición de garante. El dueño de la mascota asume la posición de garante. Si uno tiene una mascota y un perrito, asumes la posición de garante. Si muerde a alguien, tú responderás, ¿cierto? Lo mismo sucede, y ustedes seguramente lo han escuchado, si tú pues, uno dice, bueno, quiero tener ingresos económicos, así que quiero poner una discoteca. Y si vas a poner una discoteca, ¿en qué te tienes que preocupar? Primero, aparte que los papeles estén en regla y todo lo demás, ver si es un ambiente adecuado, que no sea pues un lugar donde podría suscitar una desgracia, que no tenga materiales inflamables, que tenga señalizaciones, que tenga extintores, que tenga personal capacitado, debe tener todo hecho. El dueño va a tener que preocuparse porque él asume el papel de garante. Pero ¿qué sucedería si uno de los empleados enciende digamos, un encendedor, ya, y se suscita un incendio y se quema la discoteca y mueren muchas personas que han concurrido aquí? La pregunta es, ¿el dueño de la discoteca responderá por el delito de homicidio? ¿O la responsabilidad recae en quien encendió en ese momento, no, donde estaban todos ahí, alguien se le ocurrió, le dio la locura, qué sé yo, y prendió fuego y se terminó incendiando todo? Obviamente la responsabilidad también será el dueño. ¿Pero por qué el dueño? Porque el dueño asume. Ahora, claro, el principio de confianza tiene su lío. Lo que pasa es que ahí es controversial, ¿no? Si yo sé que todo está en regla, si yo sé, por ejemplo, o vuelvo al perro, ¿ya? Si yo saco a mi perrito con su bozal y la niña mismo es la que le saca el bozal, ahí la situación cambia, ¿cierto?
Lo mismo sucederá en el ejemplo que yo les digo. Si yo me he percatado porque tenga todos los extintores, las señalizaciones, y por más que sea capacitado al personal, yo confío en ellos, pero a pesar de todo ello, uno de los personales incendia, entonces por más que yo sea el dueño, no responderé porque he sido diligente en lo que iba a realizar. Por eso que en estos contextos, ¿no? De la posición de garante, vamos a ver aquel actuar que se puede dar por un dolo eventual. Y aquí les voy a preguntar, doctores, ¿qué es el dolo eventual? Es más, el dolo, pregunta, ¿qué vendrá a ser, doctores, el dolo? ¿Qué es el dolo, doctores? Para hablar de dolo podemos hablar de dos teorías, una teoría evolutiva y una teoría cognitiva. La teoría cognitiva está relacionada al conocimiento que hay que tener de lo que estamos realizando eminentemente. Pero no solamente será suficiente con el contexto del conocimiento, porque ingresará, ¿no? Después de este contexto de la teoría cognitiva, la teoría evolutiva, la voluntad de querer realizar algo. ¿Existen tipos de dolo? Pregunta, ¿cuáles son los tipos de dolo que conoces? ¿Cuáles vendrán a ser, doctores, los tipos de dolo? Tenemos tres tipos de dolo. ¿Cuáles son? El dolo de primer grado o dolo directo. El dolo de segundo grado o dolo de consecuencias necesarias. Y tenemos el tercer dolo, que es el dolo eventual. ¿Ya? Pregunta, ¿qué diferencia existe entre el dolo eventual y la culpa consciente? Para muchos hay un parecido, incluso algunos sustentan que es igual hablar del dolo eventual que la culpa consciente, pero naturalmente vamos a ver un marco de diferencia. En el caso de culpa, por más que tú pongas culpa consciente, porque finalmente es un grado teórico, en la culpa no existe un grado de intencionalidad, ¿no? Es como, por ejemplo, ahorita ustedes, mientras que están siguiendo la clase aquí, han dejado pues hirviendo su agua, ¿no? Entonces se han concentrado tanto en la clase que se olvidaron que dejaron el agua hirviendo. Entonces, si de repente por ahí tu gato maulla y tú te dices, uy, se metió al agua. Entonces, tu actuar será culposo. Pero ¿cuándo sería todo lo eventual? Tú sabes que está sirviendo el agua, está tu mascotita y dice, bueno, si se quema, se quema. Algo bastante importante que hay que tener en cuenta que en el contexto del dolo eventual prima la indiferencia. Te representas en el resultado y lo asumes como tal, pero no te olvides, en el dolo eventual existe la indiferencia. Y eso está en el caso de personas que pueden poner negocio y no les interesa el suceso que se pueda dar. No importa, lo ponen. O personas que conducen a excesiva velocidad, ¿no? Y no les interesa que puedan atropellar a alguien. Les es indiferente este marco situacional. Entonces, una característica importante del dolo eventual es que en este dolo eventual prima, doctores, la indiferencia. ¿De acuerdo? Muy bien, doctores. Entonces, de esta manera hemos abordado la sesión de clase del día de hoy, ¿sí? En la cual hemos hecho mención a estas cuestiones de la conducta, partes importantes de los matices de lo que viene a ser pues la teoría del delito, así en suma para cada uno de ustedes, doctores. Y bueno, vamos a ver. No sé, ¿continuamos o terminamos? Depende de ustedes finalmente, ¿ah? Muy bien, ¿continuamos? ¿Sí? Ya, ya, vamos a continuar. Acá dicen continuamos, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar entonces, doctores. Perfecto, vamos a continuar, vamos a continuar. Lo digo, no lo sé, porque como estamos en las clases en vivo, sí es bonito porque yo lo puedo ver. Cambio, yo no sé si ustedes están durmiendo, están haciendo otra cosa, no lo sé, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar a pedido del público, ¿ya? Vamos a continuar, no se preocupen. Bueno, continuando entonces, nos tocaría abordar, de aquí voy a tener, antes de hablar del contexto de tipicidad, voy a tener que bordear este tema, ¿ya? Muy bien, porque el contexto de tipicidad es interesante, pero aquí vamos a tener que abordar ahorita autoría y participación. Así que les voy a presentar un momento otras diapositivas, ¿ya?
Muy bien. A ver, voy a mostrarles acá las siguientes diapositivas. Autoría, a ver un momento. Ya. Autoría y participación. Ya, vamos ahora. Como estamos hablando de la acción penal, hay que seguir y vamos a tener que hablar ahora de la autoría y participación. Después de todo lo que hemos señalado en quién viene a ser autor del delito y otros contextos, ahora tendremos que señalar algunos matices entre autoría y participación, ¿no? Miren, vamos a ver. ¿Quién es autor? Para hablar de autoría, yo tendría que empezar preguntándole, doctores, ¿quién es autor? A ver, ¿quién será autor, doctores? ¿Saben ustedes quién es autor? Autor es aquella persona que por sí mismo, a través de un instrumento o a través de un trabajo en equipo, lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. Ese es el autor, ¿no? Aquella persona que de forma directa, por intermediarios, o en trabajo en conjunto lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. Él viene a ser autor de un delito. Todo ello bajo el imperio del dominio del hecho. Existen, doctores, pregunta, a ver, le voy a preguntar, ¿cuántos tipos de autoría conocen? ¿Cuántos tipos de autoría conocen, doctores? Ya que estamos hablando de que el autor es aquella persona que lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. Vamos a ver. ¿Cuántos tipos de autoría conocemos? Y acá tenemos, ya hay tres tipos de autoría. Ok, perfecto, tres tipos de autoría. El primero de ellos, la autoría directa. El segundo, la autoría inmediata. Y luego, la coautoría, ¿cierto? Reitero nuevamente, advertimos autor directo, autor mediato y advertimos coautores. Si yo empiezo señalando quién es el autor directo, el artículo 23 del Código Penal me empieza señalando quién viene a ser autor directo. Y lo que me establece es que autor es el que realiza por sí, ¿no? Una acción punible. Pero también me dice quién realiza a través de otro. Ya, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por eso vamos a empezar señalando a las tres formas de dominio del hecho. Tenemos, en ese sentido, la autoría directa, el que realiza por sí mismo la acción. Por ejemplo, el artículo 106, homicidio simple, el que mata a otro. A mata a B. Pero esa descripción de A matar a B tiene un concepto muy amplio. Claro, es un tipo penal de propia mano también, pero vamos a ver, miren, el artículo del Código Penal, el artículo 106 del Código Penal, homicidio simple, el que mata a otro. Vamos a ver cómo es que vamos a analizar estos contextos a profundidad de una descripción tan sencilla como es el que mata a otro. Vamos a ver. Pregunta, ¿quién viene a ser él? ¿Quién vendrá a ser el doctores? ¿El sujeto activo, el autor? ¿Quién es él? ¿El sujeto activo, el autor? ¿Quién es él? ¿O es ambos en el delito del artículo 106, homicidio simple? Puede ser, fíjense ustedes, el artículo 106, él es el sujeto activo, es el mismo autor, porque es un delito de propia mano. ¿Es un tipo penal especial o genérico? Es un tipo penal genérico, porque el autor del artículo 106 tanto puede ser un varón como puede ser una mujer. ¿Y quién es el sujeto pasivo? La víctima, la que ve vulnerado su bien jurídico tutelado, que en este caso, ¿cómo se llama el bien jurídico tutelado? Vida humana independiente.
Y que también el sujeto pasivo, al ser un tipo penal genérico, podría ser tanto un varón o una mujer. ¿Cuál viene a ser el verbo rector del artículo 106, doctores? El verbo rector es lo medular, lo que se reprocha, matar. Matar es el verbo rector, ¿cierto? El que mata a otro. El artículo 106. ¿Conducta dolosa o culposa, doctores? El artículo 106, reitero nuevamente, el artículo 106, ¿será una conducta dolosa o será una conducta culposa? ¿Por qué no puede ser culposa, doctores? ¿Quién me dice por qué no podría ser culposa? ¿Por qué tiene que ser dolosa? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no podría ser una conducta culposa? ¿Quién me dice? Ponemos 20 de calificación. Obviamente, las conductas culposas como tal se encuentran establecidas en el código. Son pocas conductas culposas. En una ocasión me preguntaron, pero ¿yo cómo puedo saber si la conducta es por dolo? ¿Yo cómo podría saber si la conducta es por culpa? Si en la descripción del tipo penal dice el que por culpa, ya sabe que es por culpa. Cuando es dolo, no te va a decir el que por dolo. Se sobreentiende que es doloso. El artículo 106, el que mata a otro, es una conducta netamente dolosa. Feminicidio es dolo, sicariato es dolo, parricidio es dolo, ¿cierto? Son conductas dolosas, intencionales. Cuando es culpa, se establece la conducta como tal. Homicidio culposo está establecido como tal y sabemos desde que leemos que es una conducta culposa. Peculado, uno de los pocos tipos penales, tiene una modalidad tanto por dolo y tiene una modalidad tanto por culpa. Por eso yo puedo encontrar un peculado doloso o también podría encontrar el peculado culposo, ¿no? Cualquiera de los dos. Se puede encontrar dolo o puede encontrar culpa también. Pero la descripción del tipo, el tipo, incluso la tipicidad, tiene que ser dolo culpa, ¿no? Bueno. Entonces, en el autor directo, la persona planifica eminentemente la acción, ingresa el iter criminis, el camino del delito. Vamos a ver que existe una planificación previa, una ideación, y luego va a existir la realización en base a lo que fue esa ideación. La persona pensó en qué ejecutar y finalmente terminó ejecutándolo, ¿no? Tiene el dominio de la acción. A decide robar y roba. A decide matar, piensa, idea y lo ejecuta. ¿Cierto? Esa es la autoría. En cambio, en la autoría mediata, doctores, es diferente. En el contexto de autoría mediata, lo que nosotros vamos a encontrar es que vamos a tener a un autor y un sujeto activo. Es diferente, ¿ah? No es necesario que el autor tenga el dominio de la acción para que sea considerado como autor, porque quien sí realiza la acción es el sujeto activo. Ahora, el sujeto activo puede ser el mismo autor, como en el caso del homicidio simple que les he señalado. O sea, no solamente fue autor, sino fue sujeto activo, es decir, quien realizó el dominio de la acción. Pero en la autoría mediata, que se conoce como el hombre de atrás, algunos textos, el autor intelectual, vamos a ver que en los contextos de autoría mediata, el autor no es el sujeto activo del delito, porque el sujeto activo es el instrumento del delito. Un ejemplo, aquí yo tengo un señor que se encuentra en el restaurante y se percata pues que uno de los comensales ha dejado su celular. Entonces el señor dice, ya dejó su celular y eso debe ser mío. Ingresa un joven de aproximadamente 18 años que está vendiendo caramelos, caramelos, caramelos. Entonces este señor le dice, a ver, deme 5 caramelos, pero mientras que yo voy sacando para pagarte, por favor, alcánzame el celular que se encuentra en esa mesa. Lo he dejado, me he olvidado. Este joven va a la mesa y se lleva el celular y le entrega, le dice, toma, ¿no?
¿Quién tuvo el dominio de la acción? ¿El señor o el joven? ¿Quién tuvo el dominio de la acción? ¿El señor o el joven? El joven. Él tuvo el dominio. El señor no. El señor le dijo, tráeme. O el señor se acercó. ¿Quién realizó el movimiento corpóreo? El joven. El joven fue, cogió el celular y le dio. Él realizó todo ese movimiento corpóreo. Pero el joven sabía que el celular era del señor o no. No. Entonces él fue un instrumento. Él actuó como instrumento. ¿Quién fue el autor? ¿Quién planificó todo eso? ¿El señor o el joven? ¿Quién hizo la planificación? ¿El señor o el joven? El señor, pues. El señor planificó. El señor dijo, ese celular que lo han dejado tiene que ser mío. ¿Pero cómo lo hago? Vio que ingresaba el joven y le dijo, joven, te voy a colaborar, no te preocupes con tus caramelos, pero tráeme, toma acá el celular. Fue un instrumento. Tuvimos quien planificó y tuvimos un instrumento. Otro ejemplo. Acá un joven ingresa de emergencia al hospital, ¿no? Este joven ingresa ahí en la ambulancia, ingresa aquí al hospital. Y el médico que le atiende dice, uy, ¿este no es el chico que me hacía bullying cuando estaba en el colegio? Ah, sí, él es el que se burlaba de mí. Ahora voy a tomar venganza. He sufrido tanto y he esperado tanto este momento. Llama a la enfermera y le dice, enfermera, prepárame. Es más, el médico prepara la jeringa y todo lo demás, que contenía las sustancias prohibidas. Le dice a la enfermera, creo que inyectes al paciente. Y la enfermera dice, ya está bien, ¿no? Le inyecta al paciente y muere. La pregunta es, ¿quién desencadenó la muerte del paciente? La enfermera, no el médico. Pero ¿quién planificó todo? ¿Quién planificó esto? El médico. El médico planificó. El médico no puso la... Pero el médico planificó. Por eso es que le dicen autor intelectual. Pues ya veces cuando alguna persona dice, no, no existe el término de autor intelectual. España, que es el país primigenio en contextos teóricos, lo han acuñado como el autor intelectual, porque finalmente es el que va a idear el contexto. Solo que acá en Sudamérica lo preferimos llamar el hombre de atrás, ¿no? Porque es quien planifica. La enfermera fue el instrumento. Yo no sabía. Le ponen apoyo y luego murió. Uy, ¿qué habrá pasado? El que ha planificado es el médico sabe qué es lo que ha puesto y la enfermera sencillamente ha venido haciendo un instrumento de ello. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, sigamos. Ahora, pero ¿qué pasaría si la enfermera, fíjense ustedes, vamos a ver, si la enfermera dice lo siguiente? A ver, doctor, ¿qué es lo que está poniendo? Ah, entonces lo que pasa es que él me hacía bullying siempre. Y la enfermera le dice, uy, ¿qué se ha creído? Hay que eliminarlo. La enfermera, ¿qué sería? ¿Qué sería, doctor, esa enfermera? ¿Sería instrumento o sería autora? ¿O sería coautora? Claro. Estaríamos hablando de una coautoría, una participación en conjunto. El médico planifica, pone lo demás y la enfermera da la estocada, ¿no? Entonces estamos hablando en esos casos de una coautoría, ¿cierto? Hablamos de un contexto de coautoría, ¿ya? Muy bien. Ahora, puede existir bajo ese enfoque la autoría mediata en grupos organizados de poder. O sea, a veces se dice, ¿cómo es posible que un alto mandatario sea responsable por un delito si él no lo cometió, por ejemplo, un delito de homicidio, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el alto mandatario sea autor de un delito de homicidio si él no disparó, pero él dio la orden?
Y ahí el objetivo es probar quién dio la orden, no quién ejecutó. En el contexto, por ejemplo, de la autoría inmediata, no nos interesa saber finalmente el resultado ni siquiera. Nos interesa saber quién fue la persona que dio la orden, ¿no? Porque podemos estar ante una forma imperfecta de ejecución, pero nos interesa saber quién dio el orden y de qué manera dio el orden. Si él dio la orden fuera de los parámetros constitucionales, fuera de lo que se encuentra establecido, bueno, en el caso de altos mandatarios, dentro del marco constitucional de los derechos humanos, de los contextos incluso procesales o tratados, si das la orden fuera de ello, para hacer un daño, para cometer un ilícito, etcétera, responderá siempre como autor en grupos organizados de poder, a pesar que tú no ejecutaste. Por eso es cuando se dice, por ejemplo, algunos otros contextos, ¿no? Se han alzado el arma, rebelión y demás, es necesario que tú vayas, pero el tema de la orden es la que se va a discutir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, la autoridad inmediata viene a hacer eso. Sin embargo, luego tenemos los comportamientos en conjunto. Eh, en el caso, ya, en el caso, doctores, miren, vamos a ver aquí. De los grupos en conjunto, o sea, de las participaciones en equipo, porque va a haber participaciones en equipo, ¿no? Por ejemplo, miren, la banda delictiva que planifica dar un golpe a un banco, dice, no, lo que hay que hacer es tal cosa, vamos a dar un gran golpe, vamos a asaltar un banco. ¿Qué? Asaltar el banco. ¿Cómo? No, acá va a haber tres personas que van a ingresar, dos de ellos van a amenazar a todos los que se encuentran ahí dentro del banco y uno se va a encargar de sacar todo el dinero de la caja fuerte. Vamos a tener al conductor y vamos a tener quien va a hacer campana, es decir, el que quien es campana va a dar los avisos necesarios, ¿no? Entonces cada uno va a cumplir su rol, cada uno cumple su rol. Entonces, en ese caso, cuando todos ellos cumplen su rol, responderán como coautores del delito, son coautores del delito. Cada uno indistintamente, doctores, va cumpliendo su rol, ¿no? Su rol. Una pregunta interesante. ¿Y en los delitos funcionariales existirá coautoría? ¿Existirá autoría inmediata? Es bastante discutible. Para algunos no. Para algunos sencillamente no existe. ¿Por qué? Porque son deberes personalísimos. En cambio, lo que estamos hablando aquí son delitos bajo el análisis del dominio de la acción, del dominio del hecho. Pero en el caso de los delitos funcionariales, el contexto suele ser diferente. Cada persona responde autónomamente por lo que va realizando, por lo que va aconteciendo, por todo hecho. Su responsabilidad debiera ser en ese sentido una responsabilidad autónoma, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues, doctor, es un contexto que también, como les señalo, debemos tener siempre presente, ¿ya? Muy bien. Y que, como les digo, hay que tenerlo de manera en cuenta. Sigamos. Y voy a hacerles una pregunta antes de pasar al tema de complicidad. ¿Y qué sucede en el caso de sicariato? Ustedes saben que el artículo 106 me habla de quién contrata, quién sirve de intermediario y quién ejecuta, ¿no? El artículo 107 me dice, por ejemplo, una persona que dice, no, hay una persona que por lío de amores, esta persona se ha metido con mi señorita enamorada, mi señorita novia, esta persona se cree un Don Juan, entonces voy a acabar con su vida, que se ha creído, ¿no? Para venirse a meter aquí con mi señora. Entonces, busca un intermediario y el intermediario dice, a ver, ¿cómo es? Porque acá tenemos varios sicarios, etcétera, no, el pago es tanto. Ah, correcto, entonces te voy a enviar a tal. Se contacta con el sicario y el sicario dice, ¿quién es esta persona? No, se llama tal, ¿ya? "Ah, ¿dónde está? ¿Dónde vive en tal lugar?" Y lo mata. Entonces yo tengo a quien contrató, a quien sirvió de intermediario y a quien ejecutó. La pregunta es, ¿quién es el autor inmediato? ¿Quién es el autor directo
o estamos ante coautores, ¿qué estaríamos ante ese caso? ¿El que contrata sería autor o no sería autor? ¿El intermediario sería autor o no sería autor? ¿Qué piensan sobre ese caso en concreto? Fíjese que la figura podría parecer confusa y cuando en un examen vino la gran mayoría ponía y decía, por ejemplo, no, el único que es autor directo es el sicario, en cambio el que tuvo la idea de matarlo es el autor mediato y el intermediario es cómplice. Y eso estaba totalmente mal, porque el artículo 107 del Código Penal en la figura eminentemente de sicariato da lo mismo que tú mates, que tú contrates o que tú cierres de intermediario. Todos estos están como conductas prohibidas. Entonces, si tú fuiste intermediario, responderás por el delito de sicariato en esa modalidad de intermediario. Si tú fuiste el que contrataste, si no mataste, responderás también, porque así lo establece el artículo 107. Y eso me recuerda, por ejemplo, al caso de crimen organizado, porque muchas veces uno dice que en el crimen organizado el que tiene que responder es necesariamente quien ejecute, y no es así. El hecho de tú integrar una organización criminal y así tú no te encontrabas en ese momento cuando fueron detenidos la persona que estaba llevando droga, pero por tú formar parte de la organización criminal, ya se te va a imputar el delito, ¿cierto? Y esto está fundamentalmente pues en el caso de las conductas represoras de cada tipo penal, ¿ya? Muy bien. Voy a pasar ahora finalmente en el contexto de cómplice. ¿Quién es el cómplice? El artículo 25, doctores, nos habla del cómplice y nos dice que el cómplice será aquella persona que dolosamente presta auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, ¿ya? No se hubiese perpetrado. Claro que luego definimos que hay cómplice primario, cómplice secundario, en el caso del cómplice primario, que da una información, un detalle para la configuración de un delito, y el cómplice secundario, cuya información no termina siendo tan relevante. Pero bueno, el contexto de que el cómplice no se encuentra técnicamente en la fase de ejecución del delito, sino en los contextos previos. Porque si estuviera técnicamente en la fase de ejecución del delito, entonces sería coautor, no sería cómplice. El cómplice facilita la realización del delito. No puede existir solamente cómplice si no existe autor. Para que exista cómplice, necesariamente, doctor, y nosotros debemos tener autor. Ya, ahora el contexto del derecho nos dice que la pena para el cómplice será la misma pena para el autor. Sin embargo, puede ser y se dan casos donde el cómplice tiene mayor pena que el autor. Y esto es cuando analizamos agravantes y atenuantes. Puede ser que el cómplice, que tenga en realidad la misma pena que el autor, termine con mayor pena porque tenga mayores agravantes. Y el autor, quien ejecutó la acción, puede ser que tenga atenuantes y por ende tenga menor pena. ¿Ya? Muy bien. Entonces, doctores, hemos visto hasta aquí lo que son autoría y son participación. Muy bien, doctores. Ahora sí, como diría la canción, nada dura para siempre, todo tiene su final. Hemos llegado a la parte final de la sesión de clase del día de hoy, agradeciendo en primer lugar al diario El Abogado por la cordial invitación a mi persona para estar presente aquí en esta sesión de clase del día de hoy. 29 ya de enero, cómo pasa el tiempo. Recuerdo hace poco cuando estamos iniciando el año, ya estamos concluyendo el primer mes del año. Quiero agradecer entonces al diario del abogado, a quienes gentilmente me han corrido la invitación para estar presente en este evento y a todos ustedes que han estado participando muy activamente en esta sesión de clase, estimados doctores. Desde luego que sí, siempre va a ser un honor. Ustedes me pueden encontrar en las redes sociales como Sergio Emerson. En Instagram también me encuentran como Sergio Chávez Panduro o en el fanpage. Ahí van a ver pues los eventos en los cuales participo. De igual forma me pueden escribir a través de lo que viene a ser el Instagram. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuídense muchísimo, doctores. Un abrazo a cada uno de ustedes y Dios mediante nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su participación y esperamos poder tenerlo con nosotros en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Mis queridos amigos, aquellos que se han dado la oportunidad de asistir a la ponencia del doctor Sergio, queremos incentivarle a que puedan visitar nuestra página, El Diario del Abogado, y sobre todo recuerden dar like, comentar y compartir para que esta ponencia académica pueda ser de mucha utilidad para otros colegas. Ahora sí que tengan buenas noches y no olviden estar muy atentos a las publicaciones y a las próximas clases del diplomado que está organizando el Diario del Abogado. Excelente noche. Nos vemos en una próxima oportunidad.